Sí, hola, buenas tardes a todos. Shirley, no sé si quieres comenzar con unas palabras de bienvenida. Men- Este, Federico, ¿qué tal? Vladimir, Sí, muy buenos días para todos aquí en Perú y muy buenas tardes para los amigos que están allá en Italia. Bueno, solamente saludar a los presentes, anunciándoles que hoy es la cuarta y última capacitación de los programados con los especialistas que nos han acompañado en estas cuatro sesiones en las que esperamos pues haya sido de su agrado para todos, ¿no? La idea es que con estos temas podamos ir complementando, como dije anteriormente, varios de los proyectos que ya estamos encaminados aquí como Ministerio del Ambiente y que, bueno, pueda servirnos incluso para el futuro, ¿no? Entonces, Federico, sin más, podríamos ya empezar la capacitación y ya habrá oportunidad para coordinar entre otras cosas. perfecto, Vladimir, muchísimas gracias. Este, mm, bueno, digamos, este es el cuarto webinar o la cuarta conferencia que tenemos sobre la gestión de residuos. Yo quería hacer un breve resumen, ¿no? El primer webinar nos ocupamos de la recolección y el transporte y la compactación de los residuos. La segunda conferencia fue sobre las plantas de selección y valorización de residuos, para mandar a reciclaje, seleccionar los residuos que llegan, digamos, de la recolección municipal tal cual o seleccionada, digamos, en húmedos y secos, como se hace en el Perú, pero para poder seleccionar, digamos, los materiales que se puedan mandar a reciclaje, incrementar los volúmenes, y lo que no se pueda mandar a reciclaje, que se pueda procesar para producir combustible, ¿no? Antes de enviarlo al relleno sanitario. Producir combustible por un lado y producir compost por el otro, ¿no? Para valorizar los residuos. Entonces, la tercera conferencia se trató del relleno sanitario, de la construcción, de las técnicas de construcción, de operación y de manejo del relleno sanitario, de los lixiviados y de los gases que se producen en el relleno sanitario. Y finalmente llegamos a esta cuarta, que es donde vamos a tratar los temas de termovalorización y coprocesamiento. Yo, digamos que me quiero focalizar en la termovalorización. Vamos a hablar de las diferentes tecnologías que tenemos de termovalorización y con las cuales podemos, eh, digamos, podemos ver las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿no? Pero, y después veremos que para la termovalorización, en muchos de los casos, es necesario ese CDR que nosotros, este, prepararemos en la planta de selección y valorización de las cuales conversamos. Ahora les comparto mi pantalla. Yo estoy aquí acompañado, primero que nada, quería saludar al ingeniero Emilio Brunati de la empresa Bru Impianti, que nos está acompañando y que nos está siguiendo, y que va a intervenir al final, de repente, para responder algunas preguntas. Y entonces, muchísimas gracias, Emilio, por tu participación y por tu compañía. Quisiera también saludar al ingeniero Francesco Vitelli. Con Francesco, bueno, ya son años que estoy siguiendo con él este camino de los residuos sólidos. Para mí es un honor presentarlo. Desgraciadamente está un poco mal del resfriado y entonces no sé si va a poder hablar y participar, pero nos está escuchando, está presente y hemos preparado con él toda esta presentación que ahora les vamos a ilustrar. CIE Tecnología Ambiental es este clúster italiano de empresas
que he formado para poder crear este nexo de comunicación con el Perú. Y en este clúster italiano de empresas tenemos estas empresas de ingeniería en el diseño y construcción de plantas de valorización, una de las cuales justamente es la DB de Tecno del ingeniero Francesco Vitelli, la otra del ingeniero Ficoneri, que conocimos anteriormente, la U3, y la Bru Impianti del ingeniero Brunati, que está presente con nosotros acá. Entonces, para ir ya de frente al tema, los sistemas de combustión de residuos, los incineradores, claro, ¿qué sucede? Que los rellenos sanitarios aquí en Italia y en Europa en general estamos intentando en todos los modos posibles de evitar de que los residuos lleguen al relleno sanitario. O sea, la política de zero waste es una política que estamos tratando de sacar adelante, intentando llegar a cero. Sabemos que es imposible llegar a zero waste, pero para evitar que la mayor cantidad de residuos o se vayan a reciclaje y a valorización o se vayan a la producción de CDR, de combustible para coprocesamiento o termovalorización, pues es el mejor modo de evitar la contaminación ambiental creada por los lixiviados y por los gases que se producen en el relleno sanitario. De las técnicas de combustión e incineración, bueno, vamos a resumir, digamos, en pocas palabras. Existen diversas tecnologías utilizadas para la combustión. Cada una de estas tiene peculiaridades y por lo tanto sus aspectos positivos y negativos. Vamos a ver cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos. Lo mejor para optar por un sistema de combustión o otro, obviamente es en función de las características del producto por quemar. O sea, depende del tipo de residuos que vamos a tratar, el tipo de incinerador o la tecnología de incineración que vamos a utilizar. Las principales características que tenemos que tener en cuenta son el poder calorífico, las características físicas y de dimensión de los residuos y la homogeneidad del material. Obviamente las características físicas es el poder calorífico y la dimensión de los residuos, y la homogeneidad lo vamos a regular en la planta de valorización con el triturado. Los sistemas de combustión más utilizados y probados son tres, fundamentalmente, aunque cada uno de estos tiene distintas variaciones, pero digamos en términos generales, el sistema parrilla, que puede ser enfriado por agua o no, y tenemos diferentes tipos de sistema parrilla. Después tenemos el lecho fluidizado, que es un sistema con una especie de arena fluida que quema los residuos, y el tercero es el sistema giratorio o rotativo. Y vamos a ver que cada una de estas tiene diferentes tecnologías y diferentes características. Recientemente también se está utilizando el horno estático para gasificación, es una especie de pirólisis, entre otros, pero aquí vamos a concentrarnos en estos tres sistemas mencionados porque son los más adecuados y utilizados para los residuos sólidos. El sistema de incineración a parrilla realiza las funciones de transporte del material a incinerar, carga y aflojamiento, fluidización de los materiales y posicionamiento en la zona de incineración principal en la cámara de incineración. Uno de los objetivos de las parrillas es una buena distribución del aire de incineración en el horno de acuerdo con los requisitos de combustión. O sea, vamos a inyectar aire por abajo para que los residuos que van ingresando por, digamos, la boca de ingreso y pasan por la parrilla puedan tener una buena combustión homogénea, y en la medida en que le vayamos inyectando aire, los residuos van a tener una mayor combustión. Un ventilador primario fuerza la entrada del aire a través de pequeñas aberturas en la parrilla.
es lo que vemos aquí abajo, hasta la capa de combustible, que sería la capa de los residuos. Normalmente se añade más aire cuando el lecho de residuos necesita completar su combustión. O sea, más oxígeno le inyectamos a la mezcla, mayor y más eficaz es la combustión. En general, el tiempo de permanencia de los residuos en las parrillas no es superior a los 60 minutos. O sea, en una hora prácticamente se van a quemar los residuos. El, el sistema, no sé si este micrófono que está interviniendo, Emilio, es el tuyo, probablemente. Pronto. Bueno, no, teníamos otro micrófono que estaba interviniendo. Entonces, el sistema de incineración a parrilla es un sistema que permite grandes volúmenes de residuos y es el más utilizado en Italia porque en este momento es el que permite, digamos, la mayor variedad de residuos y sobre todo de volumen. Obviamente el costo en el sistema de tratamiento de los humos es mayor. ¿Por qué? Porque como vamos a inyectar aire, el tratamiento de humos a la salida de la chimenea va a ser más complicado y va a ser más costoso. Estoy tratando de avanzar con la presentación, pero ahí está. Después tenemos el segundo sistema, que es el sistema de lecho fluidizado. La combustión en lecho fluidizado es una tecnología de combustión usada para la producción de energía eléctrica. Esta tecnología permite una mayor flexibilidad en el uso de combustible, sobre todo carbón o biomasa lignocellulósica. O sea, esto, digamos, se utiliza bastante en las zonas agrícolas eh, con residuos agroalimentarios. Además, permite un mayor aprovechamiento del combustible y una mayor transferencia del calor producido durante la combustión. Un lecho fluidizado está formado por el combustible en pedazos, aproximadamente entre 2 y 5% del total del lecho, y el lecho propiamente dicho, que está formado por cenizas, piedra caliza y otro material adicional. No se permite la fundición del lecho porque la temperatura está limitada a 800, 900 grados centígrados. Y entonces los residuos en contacto con la arena caliente al final van a ir quemando los residuos sólidos y las escorias van a caer hacia abajo en este lecho, en esta cama, digamos, de arena, y los gases van a subir con otras partículas que son las que van a ir ya a la limpieza y al tratamiento de los humos. El principio de funcionamiento se debe a la gran transferencia de calor que se lleva a cabo desde las partículas del material refractario que constituyen el lecho que se mantiene en constante agitación gracias al caudal de fluidización. La alimentación se realiza por la parte central o superior, este canal de ingreso de los residuos, en función del diseño y el tipo de horno burbujeante o circulante. Como hemos dicho, existen distintas tecnologías de producción de este tipo de sistemas, de equipos. El arrastre del material será más o menos intenso, depende del tipo de tecnología que vayamos a utilizar. En cualquier caso, las partículas serán recogidas, las partículas que vuelan, digamos, con los humos que suben, los furanos y las partículas contaminantes, van a ser recogidas acá en un sistema, digamos, tirabuzón o ciclón, y van a caer y van a regresar al lecho fluido, digamos. Emilio, Sì? ¿volevi intervenire? No. Non ho seguito perché mi si era cancellato l'audio. Se mi puoi dare un'informazione così ti aiuto. Guarda, io
Ho parlato fino adesso, Oh, disculpe un segundito que voy a poner al día al señor Emilio che nos sta seguendo. Ho adesso parlato ti del, sento. ho Dimmi. parlato del sistema griglia che ho spiegato Sì, che è un sistema che permette grandi quantità e che sì. grazie all'aria che viene iniettata nel sistema, insomma, va a favorire, insomma, l'incenerimento, insomma, Allora, ti spiego. Il sistema a griglia è un sistema a combustione ad ossidazione totale. e oxidación total, sì, che Cosa vuol dire? Che quando io inserisco i rifiuti all'interno della camera di combustione, l'aria che viene insufflata sotto il prodotto el aire, porta a sì, una combustione quasi, diciamo, all'80-90%. I es el gas, oxígeno que permite la combustión de los residuos. esatto, questa combustione, questo sistema di combustione è utilizzato quando si hanno dei rifiuti a basso potere calorifico con una certa quantità di umidità, tipo il rifiuto urbano tal quale o tipo rifiuto così. Sí, es lo que yo Allora, había dicho, que los residuos, este tipo de tecnología se utiliza sobre todo para los residuos municipales o urbanos que tienen alta cantidad de humedad y sobre todo este volumen, ¿no? Que digamos no están tratados, esatto. triturados. Allora, la griglia serve per movimentare il materiale, l'aria serve per essiccare e poi serve anche per, diciamo, avviare la combustione. Generalmente questo tipo di impianto ha bisogno, cioè è adatto per grosse potenzialità, 10 tonnellate, Sí, 15 tonnellate, 20 tonnellate, perché lo he deve mencionado. smaltire tutto quello che è il rifiuto urbano. Se Sí, noi andiamo con una preselezione, nel senso che tutta la parte umida viene eliminata e viene mandata nel compostaggio, le parti ferrose, tutta quella materiale viene eliminato, per cui questo sistema, là il potere calorifico del rifiuto aumenta, diventa molto, superiamo le 3500 e ci avviciniamo alle 4000, questo sistema comincia ad andare in crisi in quanto, essendo una quantità molto elevata nella camera di combustione, il prodotto si incendia in una forma molto rapida, abbiamo una combustione rapida, per cui la camera va in sovrappressione e diventa, le temperature sono troppo elevate, nell'andare del tempo abbiamo grossi problemi meccanici e di mantenimento, cioè non abbiamo una combustione che comporta di questo sistema. Un momento, Emilio, por favor. Entonces, Senti, sí, porque si no, hemos regresado al sistema de parrilla, porque Emilio no nos estaba siguiendo, entonces él nos está explicando que si los residuos tienen una gran cantidad de humedad, entonces este sistema de parrilla va a poder, primero con el aire, secar esos residuos húmedos y después los va a incinerar y va a funcionar el sistema de parrilla. Si nosotros vamos a hacer una selección y vamos a utilizar el material húmedo orgánico para hacer compost, este sistema empieza a entrar en crisis porque logra temperaturas muy altas y esas temperaturas muy altas queman la parrilla, aunque estas parrillas, como se explicaba, están enfriadas por el aire que viene inyectado desde abajo, a veces están enfriadas también por agua, o sea, dentro de las tuberías de la parrilla, de los tubos de la parrilla, viene inyectada agua para enfriar la parrilla para que ésta pueda resistir. Parliamo del seguente, Emilio. allora, diciamo, se noi riduciamo la quantità di rifiuto e riusciamo ad utilizzare degli impianti più piccoli, non è più conveniente, anche perché questi impianti sono molto costosi, Exacto. possiamo utilizzare il sistema, diciamo, in controcorrente, e Cerca, un sarebbe momento. una... Io un secondo solo. Dimmi.
Primero que nada quería explicarles lo que está diciendo Emilio, ¿no? Que el sistema de parrilla es un sistema que funciona con grandes cantidades. Entonces, sobre todo para las ciudades del Perú, que no todas, sobre todo, o sea, las ciudades grandes en el Perú son 2 o 3 al máximo, el resto son ciudades pequeñas que producen pequeñas volúmenes, generan volumen pequeño de residuos, y entonces tenemos que buscar otros sistemas. Entonces, yo quería hablar un momento, Emilio, del sistema del lecho fluido. El No, lecho l'eletto fluido fluidificado. lascia perdere. Il letto fluido, nada, nada. Non è El neanche lecho da prendere in fluido, considerazione. el lecho fluido se utiliza con un cierto tipo de residuos para, digamos, yo lo tenía apuntado acá, el lecho fluidizado, usada sobre todo para la producción de energía eléctrica, o sea, para Guarda, el calor. Tú no lo recomiendas, el lecho fluido. ¿Por qué no lo recomiendas, el lecho fluido? ¿Qué cosa es lo allora, que...? il letto fluido tiene un grande problema ed è la stabilità. En la Tu devi estabilidad. avere la stabilità. Per poter avere una combustione regolare, una combustione, devi avere un prodotto che è molto omogeneo, di piccole, piccole pezzature, perché quando tu vai a iniettare il materiale nella camera di combustione, basta che ci sia una variazione di portata, essendo in sospensione, puoi avere del prodotto che non viene bruciato oppure vai in sovratemperatura, Lo voy a specialmente sui explicar. grossi impianti. Lo voy a explicar un momentito. Entonces, lo que decía Emilio respecto al sistema de lecho fluidizado, es un sistema que requiere la preparación del material, una preparación anterior en estas plantas de triturado, en estas plantas de selección y valorización, para crear un material muy fino, Eterogeneo. homogéneo y homogéneo, ¿no? Porque si nosotros tenemos un material que no es homogéneo y que por lo tanto va a tener distintas dimensiones y va a tener distintas características, este sistema no va a funcionar y muchos de los residuos no van a ser quemados y van a ir a interrumpir. Chiudi, se no andiamo. Chiudi, chiudi. Ok, entonces van a interrumpir el sistema de incineración y no va a funcionar, digamos, homogéneamente, ¿no? È questo che dicevi, Emilio, vero? Cioè, la homogeneidad del material en entrada es un requerimiento fundamental para que este sistema funcione eficientemente. Sì. Ok, e quindi el otro sistema que nosotros, del cual vamos a hablar, es el sistema giratorio o rotativo equicorrente, que es, digamos, uno de los más antiguos. Después llegaremos al sistema que Emilio prefiere, que es el sistema contracorriente, pero por el momento, hablemos primero del equicorrente, Emilio. El equicorrente, Allora, nosotros lo conocemos porque es un sistema que en el Perú ya existe y se está utilizando fundamentalmente para el tratamiento de residuos hospitalarios. En Villa El Salvador hay una planta del grupo Seché con este tipo de sistema giratorio o rotativo, pero que no funciona por autocombustión, funciona con material, digamos, ¿cómo se llama? Con energía a gas, ¿no? allora. Es un sistema, digamos, bastante utilizado para la incineración de distintos tipos de residuos, demostrando siempre una notable flexibilidad para adaptarse a las variaciones de las características físico-químicas de los residuos. Por lo tanto, nosotros decimos que es un sistema equicorriente porque los residuos entran digamos, por el lado izquierdo
y los gases salen por el lado derecho y van a terminar en la cámara de postcombustión. Digamos que este es un sistema de gasificación, es un sistema de los cuales los humos que se van a producir en la cámara de combustión inicial van a ser quemados en la cámara de postcombustión, evitando así la contaminación en el medio ambiente. Y es precisamente la necesidad de evitar la presencia de monóxido de carbono en los humos lo que convence para adoptar el sistema equicorriente, ya que estos se producen en la fase final de combustión cuando el material ya debería estar completamente reducido a cenizas y por lo tanto cuando ya no es capaz de transmitir materiales sin quemar. Estos hornos que funcionan en equicorriente para alcanzar las temperaturas de ley de postcombustión necesitan un aporte de calor a través de quemadores. O sea, vamos a inyectar combustible para que estos gases se quemen, ¿no? Y por lo tanto, con la adición de combustible vamos a terminar de quemar los gases y vamos a terminar de quemar los residuos incombustos que se quedan en estos materiales, en este humo, ¿no? En este material gasoso que viene de la cámara anterior. Así que es un sistema eficaz que funciona sobre todo para diferentes tipos de residuos, o sea que va a ser flexible para recibir tipos de residuos diferentes. Otra de las ventajas de este sistema, bueno, es el hecho de que no, ya me sto yendo al sistema contracorriente. Non so se volevi aggiungere qualcosa su questi equicorrenti, Emilio. Allora, l'equicorrente è una tecnologia che veniva utilizzata all'inizio quando non era ancora richiesta la seconda camera di postcombustione. Okay. Compenso. Entonces, È un sistema, anche questo qui, instabile. Viene utilizzato quando il rifiuto deve essere inserito tipo che non sono trattati voluminosi in cui si ha bisogno di avere un carico discontinuo, cioè utilizzando dei sistemi a batch, questo qui. Il problema è che noi si lavora con, diciamo, alte temperature nella prima camera e per mantenere la camera di postcombustione in temperatura molte volte si utilizza il combustibile ausiliario, che può essere il gasolio, può essere il gas, può essere... È un impianto, diciamo, che è efficiente per determinate cose, però oggi come oggi, per, diciamo, avere degli impianti Emilio, che fammi hanno... parlare, per favore. Emilio, Sì, fammi scusami. tradurre. Fammi Scusami, tradurre. scusami. Sí, lo que decía Emilio es que este sistema se utilizaba sobre todo cuando no había la exigencia de tener la cámara de postcombustión. ¿Por qué? Porque los gases que se emitían, los humos de salida del sistema de combustión equicorriente, digamos que no habían unas exigencias tan grandes de parte del gobierno italiano o de la comunidad, de la Unión Europea. Y entonces este sistema, que es un sistema, digamos, que permite una flexibilidad en el tratamiento de los residuos, cuando se le añade la cámara de postcombustión, es que se ve la necesidad de agregar combustible, que puede ser gas, para quemar los residuos en la cámara de humos. Y entonces esto ha complicado en algún modo el sistema porque ya no trabaja solo por autocombustión de los residuos, sino también necesita, o sobre todo necesita, agregarle un combustible como el gas o como el petróleo, ¿no? Entonces, decías, Emilio, puoi continuare. Allora, con diciamo la modifica delle raccolta,
con l'esigenza di miscelare anche dei prodotti ad alto potere calorifico, la soluzione che diciamo con le nuove tecnologie di gestione tramite computer, la soluzione migliore è quella di utilizzare un sistema sempre con camera rotante, col sistema in controcorrente. Con questo sistema si è ottenuto il top in quanto noi possiamo gestire le temperature all'interno della prima camera. Quali sono i vantaggi di questo sistema? Il primo vantaggio, io produco del syngas, il quale questo syngas ha energia sufficiente per il mantenimento dell'autocombustione, per cui vuol dire risparmio energetico. Secondo, lo spiego, Emilio, un sí, attimo. sí. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que con el sistema equicorrente en la cámara rotativa, en el sistema anterior que hemos visto, que los residuos ingresan por un lado y los gases salen por otro lado cuando van a la cámara de postcombustión y tenemos que agregar combustible para que estos gases sean quemados. En este sistema, que es un sistema rotativo, giratorio, pero contracorriente, ¿qué significa? Significa que nosotros es un sistema nuevo, es un sistema desarrollado fundamentalmente en Italia en los últimos años, bastante nuevo, donde los residuos vienen insertados en la parte izquierda donde dice charging, ahí se van cargando los residuos y con una especie de tornillo sin fin, los residuos donde dice solid waste, ¿no? Los residuos van entrando en la cámara de combustión y se van quemando homogéneamente. Y los gases de combustión salen en contracorriente porque van a salir siempre por el lado izquierdo donde entraron los residuos. ¿Y esto qué va a hacer? Favorece el secado de los residuos y favorece también el hecho de que si los residuos no son homogéneos y tienen variaciones, esas variaciones se van a poder controlar mejor con la inyección de oxígeno, porque esta cámara de combustión funciona en ausencia de oxígeno. Es una especie de sistema de gasificación o de pirólisis que va a producir un syngas, ¿no? Estos humos que se producen, este syngas, pasan a la cámara de postcombustión. En la cámara de combustión se va a trabajar con una temperatura de alrededor de 800 grados centígrados, 850 grados centígrados, y en la cámara de postcombustión, siempre por autocombustión, o sea, sin agregar ningún tipo de combustible, estos gases se van a quemar a una temperatura de 1200 grados centígrados. Esto permite que este sistema trate no solo los residuos sólidos municipales, sino también los residuos industriales o los residuos hospitalarios o los residuos peligrosos. Emilio, non so se vuoi continuare te. Allora, tutto bene, perfetto. Un altro vantaggio che abbiamo è che con questo sistema abbiamo una riduzione della massa di gas che esce dalla camera di postcombustione, in quanto sulla postcombustione possiamo lavorare con emissioni di aria a sistema abbastanza stechiometrico. Questo riduce i costi di investimento sugli impianti perché diventano impianti più piccoli. E un altro fattore importante. En este sistema, Emilio, si me permites de explicarlo, scusami, sì. Los gases que se producen y que pasan a la cámara de postcombustión, en la cámara de postcombustión, son mayormente controlados y destruyen la mayor parte de, de materiales, digamos, dañosos o dañinos, y las emisiones en el ambiente son menores, y esto reduce los costos operativos en el sistema de tratamiento de humos. Sigue, Emilio, avanti.
In più, lavorando a temperature più basse nella camera di pirogasificazione, nella prima, si ha una minore sublimazione di metalli pesanti e degli acidi, per cui ci troviamo ad avere delle concentrazioni inferiori per quanto riguardano gli acidi, l'HCl, l'SO2 ed altri, e questo comporta ad avere una maggior efficienza nell'abbattimento e nella depurazione di fumi. Ok, entonces en la cámara de combustión, trabajando a 800, 850 grados centígrados, vamos a tener menores problemas de acidificación. No sé si hablo bien el castellano, disculpen. Y digamos, mayor control de la producción de CO2 que después va a pasar a la cámara de postcombustión, y en la cámara de postcombustión van a ser absolutamente quemados y destruidos ya sí a altas temperaturas. Y esto permite, obviamente, como les decía, un control de las emisiones mucho mayor y a menor costo. Più o meno è questo. Ok, Emilio. Obviamente, acá tenemos el sistema completo con la producción de energía eléctrica. O sea, si nosotros tenemos aquí el ingreso de los residuos sólidos, tenemos aquí la cámara de combustión rotativa contracorriente, tenemos la salida de gases aquí que van a entrar a la cámara de postcombustión. En la cámara de postcombustión, después vamos a tener gases que salen a una cierta temperatura, que van a pasar por un sistema de boiler, o sea, de calentamiento de agua, perdón, de calentamiento de aguas, y que después vamos a enfriar y vamos a limpiar en un sistema de carbones activos, y que después, y filtros de bolsa, y que después vamos a emitir al ambiente a través de estas chimeneas, digamos, pero con un sistema de control de humos eficiente y poco costoso. Aquí tenemos el nivel de temperaturas que se va a manejar, digamos, en la cámara de combustión estamos hablando de alrededor de 850 grados centígrados, que llega a 1200 grados en la cámara de postcombustión, y de que después, a medida que va bajando y va pasando por el sistema de boiler y de calentamiento, digamos, del agua, de la producción de vapor, que después va a mover turbinas y va a generar energía eléctrica. O sea, el vapor que se produce en estos sistemas de enfriamiento mueven turbinas y generan energía eléctrica. Eso para este tipo de sistemas. Non so se volevi aggiungere altro, Emilio. Più o meno così, quello che hai detto è perfetto. Ok. Yo quería ver también si podía proyectarles el video de de esta planta que ha sido construida recientemente en Cerdeña por la empresa Brunimpianti. Y bueno, nada más. No sé si tienen alguna pregunta o disculpen, pero hemos tenido un poco de problemas técnicos. Pero no sé si tienen alguna pregunta respecto de cualquiera de los sistemas que hemos ilustrado hasta el momento. ¿No? Ok. Buenos días. Buenos días. Sí, 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 me pueden escuchar, ¿no? sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados profesores. Sí, yo tengo una o dos consultas. Se habló del ingreso de los residuos al sistema. ¿Qué porcentaje mínimo de humedad es que estos sistemas pueden aceptar para el procesamiento? Esa sería la primera. Y la segunda es, una vez iniciado el sistema de incinerador, ¿estos se apagan al final del turno o jornada laboral o tienen que estar permanentemente encendidos? Esas dos consultas, por favor. Sì, sì. Allora, la prima domanda, Emilio, era riguardo all'umidità. Non so se... L'umidità che questo tipo di impianto che noi proponiamo,
noi possiamo arrivare fino a un 50-60% di umidità all'ingresso del prodotto. En este sistema se puede obtener hasta 60% de humedad en el ingreso de los residuos. O sea, cuando hablamos de que los residuos sólidos municipales en el Perú son mayormente orgánicos y por lo tanto con una humedad del 55%, 60%, esto no sería un problema para este sistema. Otros sistemas sí. Por ejemplo, Emilio, el sistema parrilla, ¿qué humedad puede admitir? ¿También así tan alta? La humidad del sistema griglia. Della? Il sistema griglia, anche quello permette una umidità alta, vero? Sì, però diciamo hai bisogno di maggiore quantità di energia. Correcto. Entonces, en el sistema parrilla también se puede admitir residuos con una alta humedad, pero requiere mayor energía para quemarlo y requiere mayor oxígeno. O sea, este sistema lo que trabaja es en ausencia de oxígeno y por lo tanto favorece la limpieza de las emisiones, de los humos, el sistema giratorio contracorriente. El sistema parrilla, en vez, teniendo que inyectarle aire justamente para reducir la humedad de los residuos con el calor y con el aire caliente, vamos a tener unos humos que después vamos a tener mucho trabajo para controlar y para filtrar y para limpiar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que sí, estos hornos tienen que estar prendidos 24 horas al día. No trabajan por, ¿cómo se llama? En inglés se dice badges, ¿no? Por carga, ¿no? Sino que tienen que tener una carga continua, homogénea, 24 horas al día, porque son sistemas que para encenderlos toma mucho tiempo. Una vez que el sistema esté encendido, tiene que trabajar continuamente. Entonces, ahí también tenemos la diferencia en que el sistema parrilla requiere volúmenes muy altos de residuos para que el sistema funcione y que sea eficiente y que sea rentable. Tenemos que tener ciudades grandes con una producción de residuos bastante alta. En vez, con ese sistema giratorio contracorriente, nosotros podemos tratar las 1000 toneladas hora, 2000 toneladas hora. ¿Cuáles son le portate, Emilio, del sistema griglia rispetto al sistema giratorio contracorriente? Allora, per una questione fisica, l'impianto rotante, per il volume delle camere, possiamo arrivare ad avere circa 5-6 tonnellate massimo di portata. Mentre giornaliera o oraria? Oraria. Sì, tu mi avevi detto minimo 2000, 1000 o 2000 toneladas hora. Mentre per quanto riguarda il discorso della griglia, parte dai 10 tonnellate ora in su. O sea, el sistema parrilla parte de 10 toneladas horas hacia adelante. Per essere competitivo come costo. Sí, pero cuando tú me dices, Emilio, que tratas en este sistema rotativo contracorriente, que tratas 1000 o 2000 toneladas hora, si son 24 horas que tiene que funcionar el horno continuamente, quiere decir que son 40, 50 toneladas día. Sí. Ok, como mínimo. En el caso del sistema giratorio rotativo, en el caso del sistema parrilla, si tú me estás diciendo que tenemos que tener 10 toneladas hora por lo menos, o 20 toneladas hora, estamos hablando de 250 toneladas al día. Entonces, la diferencia de generación y de volumen de residuos por tratar es bastante significativa. Por eso yo decía que este sistema giratorio para un país como el Perú, que tiene realidades, digamos, tan pequeñas, puede ser, ¿no? Porque estamos hablando de, obviamente, no para un distrito, pero sí para una provincia. O sea, tenemos que trabajar en
sistemas que traten residuos a nivel provincial para poder generar los 80, 100 toneladas, 150 toneladas diarias de residuos que pasen por una planta de valorización, que manden a reciclaje 50 toneladas y 100 toneladas o 80 toneladas se queden en el sistema de incineración. Esas son más o menos las cantidades. No sé si está claro a la persona que hizo la pregunta o requiere mayores informaciones. Sí, sí, muchas gracias. Está claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta de algún otro participante? Bueno, yo les queria, non so Emilio se vuoi aggiungere qualcos'altro e non so se No, ustedes... momentaneamente è così, tu hai Es le esto, cose. sí, esto es, obviamente, cuando nosotros decimos que el material combustible que se inserta en estos hornos, en estos sistemas, el material combustible es la basura que nosotros hemos recogido de las industrias o de las ciudades o de los hospitales y que nosotros vamos a triturar, a procesar en una planta de valorización y vamos a producir este combustible que se llama CDR, combustible derivado de residuos. Y este combustible derivado de residuos es el combustible que vamos a utilizar en estos sistemas de incineración para producir energía eléctrica, sin la utilización de otro tipo de combustible, como pueden ser los combustibles fósiles, como el gas o el petróleo. No los necesitamos porque ya los residuos van a ser combustibles de por sí. Los residuos tienen una composición de plásticos, de papeles, cartones, maderas, etcétera, o los mismos residuos orgánicos que son altamente combustibles. Y entonces, si nosotros los tratamos adecuadamente, van a poder alimentar de combustible a estas plantas para poder generar energía eléctrica. Obviamente, también pueden alimentar sistemas industriales como los hornos cementeros. Sabemos que en el Perú las cementeras están muy interesadas en el sistema de, digamos, en la producción de combustible derivado de residuos para sustituir la fuente energética que tienen las cementeras, que son el carbón, fundamentalmente en el Perú, o el gas natural, con los residuos. Entonces, nosotros tenemos dos alternativas. O puede ser producir el combustible con los residuos, producir el combustible para el coprocesamiento en las cementeras, por ejemplo, y otra es producir el combustible para generadores de energía eléctrica, como es el caso de estos sistemas. Así que bueno, de esto se trata. Este es el final de esta conferencia. Yo quería proyectarles un segundo, bueno, presentarles las tres empresas: Bru Impianti, el señor Emilio Brunati, que nos ha estado hablando; la DVD Tecno, del ingeniero Francesco Vitelli, que desgraciadamente no nos ha podido hablar; y la U3, que es el ingeniero Ficonelli, que es el que nos ha hablado en los webinars anteriores. Entonces voy a interrumpir la presentación de este PPT. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, les voy a compartir un video que tenemos y con esto ya cerramos la conferencia. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿No? Buenos días, profesor. Ustedes tendrán por lo menos aproximaciones de costos de operación y mantenimiento sobre las dos tecnologías que se han presentado por Sí, tonelada de procesamiento sí, en los residuos. sí. No, digamos que los costos tonelada hora, ¿no? Se dan en estudios específicos, porque depende del tipo de residuos, de la composición de los residuos y depende de los volúmenes que vamos a tratar para, Sono io.
para Hanno poder questo è col tener... Gmail, però bisognerebbe Emilio, mettere la Pronto? password. Emilio, sta entrando l'audio dal tuo microfono, scusami ma Sì, sì. interrompo. Ok, entonces Joe nos estaba preguntando el costo tonelada hora, digamos, ¿no? Entonces yo les quería explicar que esto se define con un estudio específico. No podemos decirlo que, digamos, con el sistema que tenemos instalado aquí en Italia, en la ciudad de Cagliari, tenemos un costo de 70 euros por tonelada. En el Perú va a ser igual. No lo podemos decir así. ¿Por qué? Porque todo depende de la realidad que vamos a enfrentar. O sea, tenemos que hacer un estudio de ingeniería previo, tenemos que hacer un diseño previo, digamos, primero un estudio de los materiales, de caracterización de los residuos, de los volúmenes de los residuos producidos en un cierto territorio. Después hacemos un estudio de costos de la planta de segregación y valorización y después vamos a hacer el estudio de costos de la implementación de la planta de termovalorización. Si es que vamos a producir energía eléctrica, también tenemos que considerar esos costos y después los beneficios, porque vamos a tener ingresos, no solo el costo que vamos a transferirle a la ciudad por la gestión de sus residuos, sino también los materiales que vamos a poder vender o reciclar, o la energía eléctrica que vamos a producir, también son ingresos para un estudio de costo-beneficio, un estudio de factibilidad económico, técnico-económico. Entonces, repito, para poder definir el costo operativo, tenemos que hacer un estudio de factibilidad técnico-económico. No podemos decirlo así aquí y ahora, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta, Joe, si tiene alguna cosa más que agregar. Profesor, ¿cuáles serían esos datos de repente críticos que necesitaría respecto a las características de la composición, no sé, física, química de los residuos que requerirían ustedes? Porque por lo menos nosotros tenemos una base de datos ya de algunas ciudades, Sí, sobre todo para el sistema contracorriente, que creo que es el que indicaron inicialmente que, a es el más diferencia del tratamiento de conveniente. humos con el sistema de Sí, parrillas, que es un costo algo más elevado, es lo que sí, se mencionó. Por lo menos para el sistema contracorriente, y no sé si será posible, eso es una propuesta, no quisiera quedar en algún compromiso o que ustedes caigan en algún compromiso, pero no sé si en alguno de los casos sobre el sistema contracorriente se podría hacer una proyección. sí, Por lo menos nosotros tenemos una base de datos, como le indico, sobre las características físicas, químicas de los residuos y de algunas ciudades, y sobre eso de repente hacer unas aproximaciones, ¿no? Más que una evaluación económica, financiera y técnica, ¿no? Pero por lo menos esas proyecciones. sí, absolutamente sí. O sea, justamente mi misión, y hablo al nombre personal, Federico Solari, es esta, o sea, es la de acercarme a ustedes, acercarme o regresar al Perú. Yo vivo en Italia hace 30 años, pero estoy trabajando hacia el Perú, justamente para tener la oportunidad, para tener la ocasión de poder hacer estos estudios que usted está mencionando. En este momento estamos trabajando en un estudio, y ahora les estoy anticipando algo que quería anunciarle al ingeniero Olarte, terminada esta reunión. Estamos haciendo un estudio preliminar, como usted dijo, un estudio, digamos, ligero, sin entrar en costos demasiado grandes para la realización del estudio, pero simplemente para ir evaluando este sistema y la factibilidad de este sistema en el Perú. Estamos haciendo un estudio en la provincia o para la provincia de Urubamba, que probablemente
en un par de semanas vamos a estar listos para presentarles. Pero este sistema, y como les decía yo, o sea, hace parte de digamos, un proyecto que tenemos que ir viendo por etapas, ¿ok? Hoy día hemos visto la última etapa, que es la termovalorización, y que hemos indicado el sistema giratorio contracorriente como un sistema que puede ser el más adecuado para nuestras ciudades. Pero antes de llegar al sistema de termovalorización o de incineración con este sistema, digamos, giratorio contracorriente, tenemos que iniciar de la letra A. Y la letra A es el estudio de caracterización de los residuos. Yo encuentro muy útil los PIGARs, ¿no?, que se hacen en el Perú. He tenido la posibilidad de leer y han llegado a mis manos diferentes PIGARs de diferentes ciudades, y les digo concretamente, muchos de ellos, desgraciadamente, tienen datos un poco contrastantes con la realidad, o sea, no son exactamente reales. Entonces, si ustedes tienen información fidedigna, real, sobre el estudio de caracterización de los residuos, sobre los volúmenes generados en una cierta provincia, en un cierto territorio, y los tipos, porque si lo tenemos dividido por tipos y tenemos la certeza de que vamos a tener un 7% de vidrio, un 2,5% de papel y cartón, un 8% de plásticos, dependiendo del tipo de plástico, PET o PP, ¿cómo se llaman? Bueno, los polietileno de alta densidad, de baja densidad. Estas diferencias van a condicionar el presupuesto, el estudio técnico económico, porque si nosotros podemos definir cuánto material vamos a poder recuperar para mandar a reciclaje, ese material que mandamos a reciclaje va a significar un ingreso para nuestro estudio porque va a bajar los costos. No sé si me explico. Entonces, nosotros hacemos un estudio completo que comienza con la recolección de los residuos, sigue con la planta de selección y valorización para mandar a reciclaje todo lo que se puede reciclar, y lo que no se puede reciclar producimos CDR, y después con ese CDR, en lugar de mandarlo al relleno sanitario, lo mandamos a una planta de producción de energía eléctrica. Tenemos que hacer el estudio por etapas, y eso es lo que nos estamos proponiendo hacer y que esperamos seguir conversando con ustedes. Así que la invitación de Joe, pues la recibo con muchísimo agrado, y probablemente dentro de poco vamos a poder tener la ocasión de seguir conversando sobre esto. Federico, Sí, Emilio. io devo andare, vi lascio e ci Sí. sentiamo più avanti. Saluto tutti, buon proseguimento, ci vediamo più tardi. Grazie di tutto, ciao. Gracias, Emilio. El señor Emilio Brunati nos está saludando porque tiene que irse, pero nosotros seguimos conversando. Yo había visto el señor Moreno que había hecho alguna pregunta, yo no sé si en la chat, voy a buscarla. Hablaba de la humedad. Me parece. No sé por qué no logro. Ya. ¿Me podría indicar aproximadamente las características de sus residuos sólidos en porcentaje, qué porcentaje de humedad sus residuos que utilizan? Sí, eso lo habíamos conversado lo habíamos indicado, que hasta con un 60% de humedad, estos residuos pueden ingresar en la cámara de combustión en este sistema contracorriente, giratorio contracorriente. Habíamos visto también y habíamos dicho que el otro sistema que presentamos anteriormente, el primero, el sistema de parrilla, también permite un sistema de humedad alto, pero requiere de mayores volúmenes y requiere de una inyección de aire, una inyección de oxígeno para que los residuos se sequen y se quemen. Entonces, esto va a crear complicaciones en el sistema de tratamiento de humos y un encarecimiento
del tratamiento, ¿no? Y sobre todo grandes volúmenes. Entonces, una ciudad como Lima o una ciudad como Arequipa podría tener un sistema de termovalorización o de incineración a parrilla inclinada, entre otras cosas. Después podemos, inclusive más adelante, si desean, podemos verlo en detalle, cada una de estas tecnologías, cómo está compuesta exactamente. Ahora hemos pasado muy rápidamente, porque obviamente estamos tratando el tema global. Pero les decía, el sistema parrilla requiere grandes volúmenes de residuos y ciudades grandes. Y es por eso que se aplica en Europa. En las grandes ciudades italianas, europeas, el sistema más utilizado es el sistema parrilla. Pero para ciudades pequeñas y para residuos que nos permite tratar residuos variados, o sea, diferentes tipos de residuos, el sistema giratorio contracorriente es el ideal porque nos permite tener volúmenes pequeños y nos permite una variedad de residuos mucho más amplia, incluso mezclar, o sea, incinerar contemporáneamente los residuos municipales, urbanos, con los residuos hospitalarios o los industriales peligrosos. Es un sistema muy dúctil, muy interesante para el Perú, pero todo está basado en los estudios de factibilidad técnico-económico que nos proponemos realizar. Así que, bueno, esa era la respuesta al señor Moreno. No sé si tienen alguna pregunta más que hacer. ¿No? Bueno, me gustaría compartir un video, pero no sé en este momento si es que logro compartir mi pantalla con este video, no sé por qué no lo veo. A ver, écolo. Que es el sistema contracorriente, es una planta montada recientemente en Italia, en Cerdeña. Me imagino que sí ven el video. Y bueno, es una pena que no esté. Esta es la planta que se montó en Cagliari, en la ciudad de Cerdeña, y que ya está funcionando hace 6 meses. Se inauguró y está funcionando sobre todo para el tratamiento de residuos industriales. Obviamente, como dice ahí, ¿no? Es un sistema de pirogasificación que crea este gas que pasa al sistema de postcombustión. O sea, en la cámara de combustión y en la cámara de postcombustión se van a quemar los gases producidos. Otra cosa es que el sistema que decíamos nosotros, aquí está la cámara, ustedes ven aquí la cámara de combustión giratoria, contracorriente, es el sistema de pirogasificación y este es el sistema de introducción de los residuos. Esto es la bomba de inyección de oxígeno y ese es el sistema de postcombustión, está indicado ahí en el video. Después, en la segunda cámara de combustión, dice que es una cámara de combustión de mayores dimensiones y presurizada. Se va a generar también el vapor donde se va a generar energía eléctrica. Los gases exhaustos salen por la chimenea, ahí está indicando la chimenea, que son tratados con carbones activos y con filtros de mangas, se llaman. El sistema de tratamiento de humos. Todos estos sistemas, nosotros después, si ustedes desean, los podemos hacer una conferencia específica por cada uno de estos sistemas de incineración, porque obviamente cada uno de ellos tiene 1000 facetas, detalles que explicar y después también alternativas que utilizar, ¿no? Porque cada sistema tiene alternativas distintas.
Aquí está hablando de la cantidad de energía que produce y la cantidad de energía este, que requiere, digamos, para funcionar. Muchos de estos sistemas de termovalorización se utilizan también para producir la energía eléctrica que se necesita para el funcionamiento del relleno sanitario y de la planta de valorización, porque la planta de valorización, que es una planta de selección y trituración de residuos, va a requerir una cierta cantidad de energía eléctrica que muchas veces puede ser producida por los mismos residuos que se generan en la ciudad. Así que, bueno, este era el video de la Bru Impianti, de esta planta, y como siempre, yo los invito a venir a Italia. Yo los puedo llevar a ver estas plantas funcionando, sea las plantas de valorización, que los rellenos sanitarios, que las plantas de termovalorización que les hemos indicado en estos 4 talleres que hemos realizado. Nada más práctico que darse un salto por Italia y venir a ver y a tocar con mano estas realidades que les hemos presentado. Así que la invitación está siempre activa, siempre abierta, y nos veremos dentro de poco en Lima. Yo estaré viajando probablemente dentro de una semana, 10 días, para la presentación de este nuevo proyecto. Así que ya conversaremos con el ingeniero Larte para de repente estar reuniéndonos una vez más para dar un paso adelante en el desarrollo de algún proyecto de este tipo en el Perú, que es un poco la ilusión que tenemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, profesor. Diga. En el video que acaba de mostrar sobre las escenas, un dato muy puntual nomás de repente nos podría dar. Había una vista aérea. ¿De cuánto diario más o menos es donde está instalado esta tecnología? ¿Y de cuánto es la cantidad de ingreso de residuos que tiene, ¿no? Esos 2 parámetros muy puntuales nomás de repente. A ver, como ustedes han apreciado del video, el área, el terreno, digamos, donde está construida la planta, no es un terreno muy grande, o sea, no se requiere de un área muy grande como para Ese es poder, otro parámetro que no nos ha dicho ahí, tenemos que tenerlo. el parámetro, digamos, del terreno donde construir la planta. Pero, como les digo yo siempre, desgraciadamente yo soy un pesado porque, y lo digo simplemente porque repito de lo que me han dicho los ingenieros italianos. Y lo que me dicen ellos siempre es, no sé. O sea, sí saben, ¿no? Obviamente, pero dicen, no sabemos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tratar una cierta, todo depende de la cantidad y del volumen de residuos por tratar, porque vamos a necesitar un terreno donde nosotros podamos recibir los residuos, vamos a tener un área de recepción, de entrada y salida de camiones, vamos a tener todo un área de manejo de los residuos antes de que estos se utilicen, el combustible se utilice para la termovalorización. Entonces, si me permiten, desgraciadamente, yo no les sé definir el área. Obviamente, si ustedes me dicen, miren, tenemos 2 hectáreas, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, yo creo que serían suficientes, por supuesto. Pero para poder definirlo concretamente, siempre tenemos que partir de un caso específico. Eso también es importantísimo y lo conversamos antes de iniciar este ciclo de conferencias con el ingeniero Lab. Federico? Ustedes, sì, Francesco. Sì, la domanda mi sembrava specifica, rivolta all'impianto che hai fatto vedere nel Sì, filmato. Quell'impianto lì sì, si tratta 1 tonnellata ora di materiali tossici nocivi e ospedalieri, e ok, l'area occupata, ma solo dall'impianto, non per tutta la movimentazione, soltanto dall'impianto sono circa 1200-1300 metri quadri. ok. Entonces, el ingeniero Vitelli, que finalmente ha recuperado el uso de la palabra, muchas gracias.
nos está indicando que ese video que nosotros acabamos de ver se trata de un área de 1000 metros cuadrados, 1200 metros cuadrados, creo, y trata solo residuos industriales peligrosos y residuos hospitalarios. No trata residuos municipales. Entonces, solo y obviamente ya llegan, digamos, tiene un área de recepción muy pequeña, no tratando residuos municipales, no necesita de un área de recepción y de circulación de camiones muy grande. Así que estamos hablando de 1200 metros, me parece, Francesco, che avevi detto, 1200 metri quadri. Sì, 1200 metri quadri e questa trattano circa 1 tonnellata di materiale. Ah, ok. Y esa planta trata alrededor de 1 tonelada hora. O sea, estamos hablando Sì, de 1000 kilos hora. O sea, es lo esatto, mínimo. è un impiantino abbastanza piccolo, quindi sono attorno alle 25-26 Sí, tonnellate al giorno. como funciona 24 horas al día. Entonces estamos Certo, hablando, si son 1200 kilos por hora, estamos hablando de 24 o 25 toneladas al día. esatto. È un impianto Ok. abbastanza piccolo. Sí, es una planta bastante pequeña, o digamos, es el modelo más pequeño que nosotros, o que la Bru Impiante propone para este tipo de residuos peligrosos. Creo, si no me equivoco, no sé si alguien conoce la planta de Seché en Villa El Salvador. ¿Alguien la ha visitado? De los presentes, en Lima existe una planta que es similar a esta, pero es equicorrente. Y digamos, el volumen de residuos que tratan ahí, que son, creo, solo hospitalarios y quizás también los industriales peligrosos, en Villa El Salvador, el grupo Seché, en una planta giratoria similar a esta, pero no es contracorriente, es equicorriente. Y por lo tanto funciona a gas. Ellos queman Esatto. los residuos con gas y sobre todo en la cámara de postcombustión trabajan con inyección de gas y por lo tanto con costos mayores a los que se incurriría en una planta como esta que nosotros proponemos, que es similar porque es giratorio, pero es giratorio contracorriente. Y eso permite que el sistema funcione con los residuos por autocombustión. O sea, los mismos residuos funcionan como combustible. Sea en la cámara de combustión que en la cámara de postcombustión. Ambos. En ambas cámaras funciona por autocombustión. El gas se utiliza solo para encender la máquina. Más o menos me explicaba Francesco, 2 días, 2 o 3 días, si se demora en arrancar. Y una vez que arranca, funciona parejo por 1 año, 2 años, 3 años, hasta que después se tiene que apagar para darle mantenimiento, limpieza, y después se vuelve a arrancar, después de 1 semana, 10 días de mantenimiento, se vuelve a arrancar y vuelve a funcionar otros 3 años más sin parar. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo le pediría al ingeniero Larte unas palabras de cierre y nos saludamos. Hasta la próxima. Moreno, ¿ninguna pregunta? Generalmente el señor Moreno es el más activo en nuestro chat, aunque no tiene micrófono, pero siempre... No, Federico, solo agradecer a ti por la organización de este evento, a Patricia, a Shirley también, que han sido parte fundamental en todas las coordinaciones, y a los profesores que han estado a lo largo de estas cuatro sesiones, ¿no? Nosotros muy gustosos de haber recibido toda la información y los conocimientos, y que estoy seguro van a reforzar mucho de las cosas que, como siempre he dicho, vamos avanzando aquí en nuestra entidad, ¿no? Entonces ya habrá oportunidad de seguir compartiendo y
coordinar muchas de las acciones que vamos desarrollando a lo largo de este tiempo, ¿no? En fin, gracias nuevamente a ti, a todos los que han participado y hasta otra oportunidad. Ok, Vladimir, muchísimas gracias a ustedes y quedamos en contacto y a disposición. Seguiremos conversando para ver de eventualmente tener otras reuniones más, algunas otras conferencias y poder seguir trabajando de repente en algún proyecto específico juntos. Realmente me gustaría mucho poder llegar a analizar casos prácticos reales en el Perú con ustedes.